Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de de importante obra, una de las más conocidas en la historia del arte, que es La Última Cena de Leonardo da Vinci, que se encuentra en Milán, en Santa María de Le Grazie. Como sabemos, Leonardo es considerado junto con Miguel Ángel y Rafael Sanzio uno de los artistas más sobresalientes del Alto Renacimiento. Su curiosidad lo llevó a estudiar diversas disciplinas. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y por supuesto, también es el autor de la pintura más famosa de la historia, la Mona Lisa. Millones de personas de todas partes del mundo llegan al Museo del Louvre en París solo para admirarla. A los 14 años, Leonardo ingresó al taller de uno de los artistas más destacados de Florencia, Andrea del Verrocchio, y en pocos años demostró su gran talento en el dibujo. Cuenta Giorgio Vasari que cuando colaboró con su maestro pintando un ángel en esta obra del bautismo de Jesús, Verrocchio quedó tan impresionado que dijo que no volvería a pintar. Por supuesto que no sucedió así, pero nos habla del talento de Leonardo ya desde entonces. Pocos ejemplos nos quedan de Leonardo pintor, ya que por su excesiva curiosidad le impidió terminar sus cuadros. Al parecer, cuando el artista había resuelto el problema planteado en su mente, ya no le representaba un reto y abandonaba el proyecto. Eso se dice de esta obra, La Adoración de los Magos, que se encuentra en la Galería Uffizi en Florencia. Sin embargo, siendo un boceto, podemos conocer la técnica utilizada por el maestro Leonardo, aunque también existe la hipótesis de que no terminó esta obra por su inminente viaje a Milán. La estancia en Milán fue la más querida de Leonardo. Ahí estuvo al servicio de Ludovico Sforza por 20 años, durante los cuales creó muchos de sus inventos. En cuanto a la creación pictórica, uno de sus retratos más importantes es este de Cecilia Gallerani, una bella mujer que se dice era la amante de Ludovico y según algunas fuentes sería el propio Ludovico quien encargara a Leonardo el retrato. También de esa época es la primera versión de la Virgen de las Rocas, un encargo que era parte de un retablo para la capilla de la Inmaculada Concepción de la iglesia de San Francisco el Grande en Milán. Actualmente esta obra se encuentra en el Museo del Louvre. Hay una segunda versión que Leonardo realizó en colaboración de sus discípulos 20 años después y que se encuentra en la National Gallery de Londres. Sobre la historia de estas obras también se tejen varias hipótesis. Y es justamente durante esa estancia en Milán cuando Ludovico Sforza le encarga una última cena para el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán. Parece ser que fue un encargo personal de Ludovico dentro de los trabajos de remodelación del convento dominico, donde pensaba instalar un mausoleo familiar. La pintura de Leonardo estaba destinada a decorar la pared norte del refectorio o comedor de los monjes, un espacio amplio y cerrado, como vemos aquí en la imagen.
Leonardo representa la última cena de Jesús con sus discípulos basándose en el texto de Juan del Nuevo Testamento, en la cual Jesús anuncia que uno de sus discípulos le va a traicionar. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios, porque uno de vosotros me traicionará. Aun cuando fue común representar esta iconografía eligiendo la misma fuente, hay cambios notables en la representación de Leonardo. Veamos algunos ejemplos. En 1450, Andrea del Castaño realiza el tema eligiendo también ese momento, pero poniendo al traidor delante de los demás discípulos. Aquí encontramos a Judas al otro lado de la mesa, solo, enfrentado a los discípulos. Andrea del Castaño emplea una perspectiva muy estudiada y en un alarde de talento nos presenta una última cena muy colorida y cargada de detalles decorativos en este elegante comedor. En la última cena de Ghirlandaio de 1480, más cercana a la de Leonardo, se presenta la misma escena con Judas enfrentado a los otros discípulos en una representación en la que recrea un espacio con una gran arquitectura y decorada exquisitamente. Este tipo de imágenes era común en la época en que los artistas ya han conquistado plenamente la perspectiva. Ese mismo camino lo sigue Cosimo Rosselli con su última escena. Recrea la imagen colocando a los discípulos dentro de un suntuoso salón con Jesús al centro en una mesa en forma de media luna y nuevamente teniendo enfrente al traidor, Judas Iscariote. En primer plano, observamos dos personajes a cada lado de la composición. Se desconoce la identidad, probablemente sean una referencia de los comitentes. Y complementa la composición con tres escenas relacionadas que vemos a través de la ventana del fondo. En la izquierda está la representación de la oración en el huerto justo antes del prendimiento de Jesús que se observa en la escena central cuando Judas le da el beso a Jesús y que sea reconocido para que lo aprendan. Y en la imagen de la derecha ya se encuentra la crucifixión. En cuanto a la composición de Leonardo, el artista usa la perspectiva en punto de fuga o perspectiva lineal, característica propia del arte del Renacimiento. El foco principal de su perspectiva es Jesús, centro de referencia de la composición. A pesar de que todos los puntos convergen en esta figura, su posición abierta y expansiva con los brazos extendidos y mirada tranquila contrasta y equilibra la obra. El particular uso de la perspectiva en punto de fuga que hace Leonardo, combinado con la representación de un espacio arquitectónico de tipo clásico, crean la ilusión de que el espacio del refectorio se amplía para incluir a tan importantes comensales. Es parte del efecto ilusionista logrado gracias al principio de verosimilitud. A los lados de Jesús coloca en tríadas a los discípulos.
6 de cada lado. Y con ello crea un dinamismo y movimiento al conjunto. Además, la composición sigue un ritmo con un significado profundo. A la derecha, coloca en el punto más alto a Felipe, representando el candor, representando la fe. Y a la izquierda, el punto más bajo, la traición con Judas Iscariote. Ahora bien, en cuanto a cómo ilumina la escena, uno de los elementos propios del Renacimiento fue el uso de sistemas de ventanas al que Leonardo recurrió mucho. Estas permiten introducir, por un lado, una fuente de luz natural y por el otro, profundidad espacial. La iluminación proviene de las 3 ventanas que se encuentran al fondo. Detrás de Jesús, una ventana más amplia abre el espacio, demarcando también la importancia del personaje protagónico de la escena. De esa misma manera, Leonardo evita el uso del halo de santidad que normalmente se disponía en torno a la cabeza de Jesús o de los santos. La postura de Jesús forma un triángulo con la base en los brazos abiertos que confluyen en su cabeza, un símbolo de la Trinidad. Con respecto al tema, el maestro coloca a Jesús en el centro en solitario porque nadie podrá acompañarlo en este trance. Es el momento en el que dice, uno de vosotros me traicionará. ¿Pero quién? Eso justamente se preguntan unos y otros, menos uno, que en su interior conoce perfectamente la respuesta. Incluso aparece sosteniendo la bolsa con el precio pagado por la entrega de Jesús y sorprendido al notar que lo ha descubierto. A la izquierda de Jesús, en primer término, vemos a Juan el Imberbe, representado como un joven de facciones muy finas. Está siendo tocado en el hombro por Pedro, quien sostiene en la otra mano un cuchillo símbolo de su temperamento. Ya mencionamos a Judas, que también tiene en su mano derecha la bolsa de monedas. El siguiente grupo lo conforman Andrés, que levanta las manos con sorpresa, Santiago el Menor, que está llamando la atención de Pedro, y Bartolomé, atento a todo lo que ocurre. A la derecha de Jesús encontramos al incrédulo Tomás, que apunta con su dedo hacia arriba, Santiago el Mayor, que abre sus brazos en una expresión entre sorpresa e indignación. A su lado, Felipe, que señala hacia sí, preguntándose si acaso se refiere a él. El último grupo lo componen Mateo, que parece no entender la aseveración de Jesús, y se vuelve hacia Judas Tadeo y Simón. Es un momento de gran tensión. Giorgio Vasari escribió en sus vidas: Leonardo imaginó y ha logrado expresar el deseo que ha entrado en la mente de los apóstoles de saber quién está traicionando a su maestro. Entonces, en los rostros de cada uno se puede ver amor, miedo, indignación o pena por no poder entender el significado de Cristo. Y esto provoca una sorpresa comparable al obstinado odio y la traición que se ven en Judas. Esa es la grandeza y la genialidad de Leonardo. Transmitir a través de un estudio profundo de las escrituras un momento crucial, impactante, pero sobre todo el estudio del alma humana. Leonardo da Vinci manifiesta en su tratado de pintura:
los movimientos de las personas son tan diferentes como los estados de ánimos que se suscitan en sus almas, y cada uno de ellos mueve en distintos grados a las personas. Lo feo junto a lo bello, lo grande junto a lo pequeño, el anciano junto al joven, lo fuerte junto a lo débil. Hay que alternar y confrontar estos extremos tanto como sea posible. La última cena es un fiel reflejo de esta tesis. En ella podemos encontrar en las diferentes fisonomías y actitudes de los apóstoles la contraposición de lo joven con lo anciano, la excitación frente a la serenidad, la bondad contra la maldad. Es un verdadero análisis del comportamiento humano el que realiza Leonardo en esta pintura. Ahora bien, ¿qué hay del modo de trabajar de Leonardo? Un joven llamado Mateo Bandello, que estaba de novicio en el monasterio de Santa María delle Grazie durante la ejecución de la Última Cena, dejó por escrito estas palabras sobre Leonardo. Llegaba bastante temprano, se subía al andamio y se ponía a trabajar. A veces permanecía sin soltar el pincel desde el alba hasta caída de la tarde, pintando sin cesar y olvidándose de comer y beber. Otras veces no tocaba el pincel durante 2, 3 o 4 días, pero se pasaba varias horas delante de la obra con los brazos cruzados, examinando y sopesando en silencio las figuras. También recuerdo que en cierta ocasión, a mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, abandonó con premura la corte vecchia donde estaba trabajando en su soberbio caballo de barro y sin cuidarse de buscar la sombra, vino directamente a Santa María delle Grazie, se encaramó al andamio, cogió el pincel, dio 1 o 2 pinceladas y se fue. Para la última cena, Leonardo utilizó una técnica que más bien era para un soporte de madera que para el fresco. Sobre el muro aplicó una capa de estuco y sobre este pintó con temple y óleo. El maestro requería de una técnica en la que pudiera pintar sin prisa y eso no lo permite el fresco. Sin embargo, pronto se dio cuenta que el método aplicado no fue el mejor, ya que al poco tiempo de haberla terminado, empezó a presentar problemas. En 1517 ya se hablaba del deterioro sufrido y en 1566, en sus vidas, Giorgio Vasari afirmaba que la escena estaba tan perdida que lo único que se distinguía era una mancha oscura. A esto debemos agregar la mutilación inadmisible que sufrió en 1652, cuando los frailes abrieron una puerta justamente en los pies de Jesús para conectar el refectorio con la cocina y que la comida llegara caliente. Cuando Napoleón tomó Milán en 1796, el refectorio se convirtió en un establo y los soldados se divirtieron disparando sobre el fresco. Durante el siglo XIX se realizaron varias restauraciones de la obra con resultados poco adecuados que no consiguieron recobrar convenientemente la obra original. Todo lo contrario, en cada intervención se iba desvirtuando la obra de Leonardo. Pero la mayor amenaza fue cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial. El 15 de agosto de 1943, en uno de los cerca de 50 bombardeos que sufrió la ciudad de Milán, una bomba cayó a solo 80 metros de la última escena. Gracias a pesados sacos de arena y andamios arriostrados y una fuerte dosis de suerte, la obra sobrevivió a la metralla. De hecho, fue casi lo único
que quedó en pie milagrosamente. A partir de 1977 se inició una restauración que duró más de 20 años. La restauradora a cargo fue Pininfarina, que con un grupo de colaboradores consiguió mejorar en gran medida el aspecto de la pintura mural, recuperándose así parte de su resplandor original. En la actualidad, solo pequeños grupos de afortunados pueden admirar esta obra maestra del pintor Leonardo da Vinci, haciendo su reserva con bastante tiempo de antelación. Aquí podemos apreciar el antes y después de la prolongada intervención de la obra. Se eliminaron todos los repintes y solo se hicieron puntuales reintegraciones con acuarela para una mejor lectura de la composición. Probablemente la mejor opción que tengamos de conocer cómo fue la obra de la Última Cena de Leonardo sea a través de una copia ejecutada por un discípulo de Leonardo, Giovanni Pietro Rizzoli, más conocido como Giampetrino, un pintor milanés que realizó una réplica a escala real de la Última Cena antes de que empezara a estropearse y que reproduce con total fidelidad la obra original. Gracias a su excelente estado de conservación, podemos apreciar varios matices perdidos a lo largo de los años en la obra que realizó el gran Leonardo. Cuando Leonardo vuelve a Milán antes de irse a Francia, encontró que gran cantidad de artistas estaban en el refectorio copiando su obra. Esto nos da una idea de la importancia de Leonardo en vida, considerado ya uno de los grandes maestros del Alto Renacimiento. El historiador de arte Ernst Gombrich escribió sobre Leonardo. Leonardo, el gran hombre de ciencia, convertía en realidad algo de los sueños y temores de esos primeros hacedores de imágenes. Mostró que conocía el hechizo de infundir vida a los colores esparcidos con sus pinceles prodigiosos. Les agradezco su atención. Recuerden de dar dedito arriba si les gustó el video y compartirlo si así lo consideran. Hasta luego.